Continuamos con más de La Cocina de Ají. Estamos listos para otra interesante conversación. Es momento de primeros pasos hoy con nuestra queridísima psicóloga Annalisa Villalaz. Muy bienvenida nuevamente. Hoy vamos a hablar acerca de déficit de atención. ¿Qué cosa? Déficit de atención. Repítalo. Así es. Es un tema que por mucho tiempo estuvo en boga, a veces ha sido mal diagnosticado. Todas las mamás pensaban que su hijo por de repente estar distraído en la escuela o hacer algo o no responder a alguna indicación de la maestra, pues ya todo el mundo entraba en alerta y el niño tiene déficit de atención. Algunos inclusive los pusieron en medicamentos, los niños, o sea, hay todo un tema. Barullo con y ahora este todo el tema mundo lo tiene. del déficit de atención y ahora todo el mundo resulta que tiene déficit de atención. Porque todo el mundo se cree neuropediatra para estar diagnosticando déficit de atención. Exacto. ¿Qué es el déficit de atención? El déficit de atención es un trastorno donde los procesos de atención están alterados. Es decir, que la persona no puede prestar suficiente atención según lo que es esperado para la edad. O sea que hay una norma que establece aproximadamente cómo debe ser el tiempo en que uno presta atención y cómo debes prestar atención. Y si no estás dentro de esa norma, entonces se puede pensar que tienes una dificultad con el proceso de atención, pero... ¿Cuáles son esas normas para poder identificarlo? Que nuestro hijo, nuestro niño, no va al mismo paso, pues, y necesita un poco más de atención o necesita un poco más de ayuda. Sí, mira, lo primero es el contacto visual. Eso es lo primero que tienes que observar. Si el niño logra mantener el contacto visual contigo, te puede mirar a los ojos y por cuánto tiempo puede hacerlo, es lo que te está avisando si el cerebro está logrando controlar esos movimientos oculares de la manera adecuada. ¿Cuán importante es ese contacto visual? O sea, ¿qué te indica? Indica que hay una conexión interna y que el sistema internamente está conectado, lo que estás pensando con lo que estás sintiendo, con los movimientos del cuerpo. ¿Sí? La verdad es que los ojos o la mirada a los ojos, ven que hay una frase que dice que los ojos son la puerta del alma, ¿no? Realmente tú miras a una persona a los ojos y puedes ver lo que está dentro de la persona. Entonces, realmente ese es un proceso que cuando el bebé nace, al comienzo, por ejemplo, cuando lo estás amamantando o alimentando, el bebé casi no puede mirarte por mucho tiempo y los ojitos bailan de un lado al otro y se le cierran los ojos. Es un proceso que va avanzando poco a poco hasta que la persona entonces puede alcanzar la atención sostenida. Porque con ese diagnóstico de déficit atencional, como se ha hablado, como dices, y ahora todo el mundo tiene y a todo el mundo les pasa, realmente es porque no se conoce exactamente de qué estamos hablando. Claro. Pero en el momento en que puedes manejar esa información, te das cuenta que realmente hay personas que tienen déficit atencional y hay otras personas que no. Y cuando una persona tiene un trastorno de déficit atencional, hay otras dificultades que están presentándose al mismo tiempo. Por ejemplo, en el habla, en el escrito, en estas cosas. Exactamente. Y entonces podemos darnos cuenta que un niño, en la etapa escolar, es donde realmente nos podemos dar cuenta que un niño puede tener déficit atencional precisamente por estas normas que están establecidas. Exactamente, porque entonces el estándar en la vida escolar es más alto, la exigencia es más alta que si uno está en su casa, ¿no? Ahora, en algún momento escuché a un especialista decir que hay niños que realmente no tienen déficit atencional y lo que pasa es que están muy concentrados en otra actividad que se está desarrollando. Por ejemplo, el niño que le encanta dibujar y se la pasa dibujando y la maestra está y el niño está ido en el dibujo. O ese tipo de cosas. ¿Cómo diferenciar realmente entonces que el niño está entretenido en otra cosa a diferencia de un niño que tiene un nivel de déficit atencional? O que el niño está aburrido con la maestra porque realmente no lo sabe transmitir también, puede ser, ¿no? Bueno, también, exacto. La forma de discriminar es la siguiente. Cuando uno está hablando de un diagnóstico, uno está hablando de un conjunto de síntomas que están presentes al mismo tiempo. No es que la persona solamente no presta atención y que eso era lo único que le estaba pasando, sino que además es impulsivo, además no tiene formas de autorregular sus emociones adecuadamente, tiene 7 años y todavía hace pataletas como si tuviera 2 o 3 años, tiene mucha explosividad, no puede controlar la ira, entonces hay inmadurez emocional al mismo tiempo.
Y entonces uno empieza a ver que no se trata solamente de una dificultad con no prestar atención, sino que hay otros elementos que están presentes. Te quiero preguntar algo. Hay una cosa, bueno, de moda, que los papás, y obviamente también es una expectativa que los papás tienen mucho, mirar a la cámara cuando toman una foto. ¿Cuándo yo debo realmente ya dije, oye, pero este peladito no mira la cámara? Dije, papi, la foto. Y el niño está como en Belén con los pastores. Mira, ¿cuándo es preocupante? Mira, es preocupante desde el momento en que te das cuenta que el niño voluntariamente no lo puede hacer. O sea, ni aunque quiera mirar, logra hacerlo y la cabeza se mueve para otro lado, los ojos se mueven para otra parte. Usualmente los movimientos son con la cabeza un poco para arriba. Y eso no solamente se ve en los niños con trastornos de déficit atencional, se ve en los niños con autismo también. Y lo que es muy interesante es que ese pequeño dato, que tú lo puedes observar desde que el bebé tiene 6 meses, que el niño no está logrando mirarte suficiente tiempo, entonces puedes hacer un trabajo de prevención inmensa, porque si tú ese bebé tiene 6 meses y te das cuenta que no te está logrando mirar adecuadamente y recurres a estimulación temprana, hablas con el pediatra, se hacen las revisiones médicas adecuadas, entonces se hace un tratamiento, una estimulación que previene que más adelante entonces se desarrolle un trastorno de otro tipo. Ahí quería llegar, y paralelamente parece que el TDA o el trastorno de déficit atencional junto con el síndrome de Asperger tienen mucha similitud. Es igual también, es un mito o leyenda que estos chicos con déficit atencional tienden a ser, no podemos llamarlos más inteligentes, pero más... yo creo que son más buenos, creativos. Son más buenos en lo que hacen cuando se enfocan. Cuando logran encontrar bien dirigido cuál es su función especial. Para el resto no lo busques, pero para eso es muy bueno. ¿Es un mito o es una realidad? Mira, no es un mito. Lo que pasa es que la atención puede ser selectiva y todos desarrollamos estos procesos. La atención es selectiva, o sea que te mantienes enfocado al 100% en eso. Ves que si agarras un libro que te encanta o estás viendo una película que te fascina, te hablan, te dicen cosas y ni escuchas ni entiendes, solo estás enfocado en eso. Claro. Eso se llama atención selectiva. Luego está la atención dividida, que es prestar atención a muchas cosas al mismo tiempo. Ahorita tú me estás escuchando, pero también escuchas los ruidos, sientes el aire acondicionado, sientes la luz. O sea que tu cerebro está capturando toda esa información. Y está la capacidad para tener atención sostenida, es decir, cuánto tiempo te puedes quedar enfocado solo en el libro o prestando atención a todo al mismo tiempo. Y cuando hay déficit atencional, o sea, cuando realmente hay un trastorno, entonces el cerebro no puede hacer los filtros necesarios para priorizar de toda esa estimulación que está entrando en el cerebro, priorizar y decir, es que a lo que yo le voy a prestar atención es a la voz de Alexis o es a la mirada que me está haciendo Josie. Entonces, en ese momento, el cerebro no lo puede hacer y todo entra tan fuertemente dentro de su cabeza, que es caótico y el niño se abruma y se porta mal. Y hay ciertas funciones donde pueden sacar a relucir lo mejor de ellos, por lo menos en un entorno de cocina. Tú necesitas tener todos tus sentidos y ese caos en tu cabeza, desde tener abajo la cabeza, para poder escuchar de que ya algo está saliendo mal, de que un pescado no se está cocinando bien solamente con poder escucharlo. Claro. Entonces es ahí donde uno lo tiene que empezar a dirigir. ¿Cómo puedo yo encontrar el fuerte de este chico a temprana edad para poder ir encaminándolo? Porque de nada vale tratar de frustrarlo en, digamos, matemáticas y que vaya a estudiar ingeniería y que vaya a estudiar esto. Claro, pero ¿cómo haces en la escuela? No, bueno, ya sabemos. Tiene que dar todas las materias. Bueno, ya sabemos, pero cómo enfocarlos para que él pueda pasar su etapa escolar sanamente y luego encaminarlo entonces a sus funciones. Sí, mira, ahí la observación va a ser la clave. Tienes que observar cuáles son las tareas que más fácil le resultan hacer a esa persona. Como lo dices, puede ser estar creando algo o pintando o dibujando, o puede ser estar enfocado haciendo problemas de matemáticas. Vas a encontrar de todos los tipos. El tema está en que cuando una persona está enfrentando una dificultad, entonces tienes que alimentarlo y nutrirlo fuertemente en el área que ya es fuerte. Es decir, si le encanta dibujar y tiene que ir todo el día a la escuela y en la escuela está pasando trabajo porque le cuesta hacer matemáticas, le cuesta prestar atención, etcétera, entonces en la tarde que haga su tiempo de dibujo, porque ese va a ser el tiempo en que la persona va a hacer algo que le encanta, que no le cuesta y que entonces va a recibir un reforzamiento positivo, unos premios por eso que está realizando. Y así vas haciendo un balance. Vas nivelando a la persona. Porque lo que pasa es que las debilidades que uno tiene, uno las va trabajando para fortalecerlas. Y precisamente quiero resaltar de esa, crear ciertos patrones, escribir las cosas, o sea,
educarlo de una manera de que lo que más le cuesta entonces hacerle un patrón de trabajo para que él pueda como sobrellevar esto. Exactamente. Y fíjate, tú lo haces. Aquí en broma y en serio, yo necesito escribir todo a mano y luego a computadora. Que no sé, hay algo que no quiero que se escape y es el tema de la medicamentura. Yo tuve una experiencia con una niña que me la mandaron al salón de clases y la niña era una niña normal, una niña biotípica como todas las niñas. Y un día la niña, pues simplemente estamos en el piso trabajando y la niña de repente hace así, ¡pum!, y se cae. Y yo quedé en estado de shock y cuando salgo y digo, auxilio, ya la mamá sabía que era la niña. Y ella me dijo, es mi hija. Entonces yo le digo, ¿qué tiene la niña? Me dice, bueno, es que la tuvimos que medicar porque la niña tiene déficit atencional y le dieron un medicamento muy fuerte y la peladita andaba como una sonámbula por ahí. Entendía la preocupación de la mamá, pero yo le dije, pero yo no noté ningún comportamiento. Todos estos niños que tienen espectro autista o algún de estos copas en el salón de clases se comportan diferente a los otros niños, ya sea por un tema de atención o lo que sea. Y esto, después me quedé pensando en qué hace una mamá que ya tiene un diagnóstico, que la niña está medicamentada, y que sin el medicamento se comporta de una manera, pero con el medicamento tienes esta reacción. ¿Qué hace? Porque después me quedé pensando y dije, bueno, aquí el tema, le dije, no le dé la medicina el sábado, me la trae al ballet así. Pero ¿sabes? ¿Qué hace? Además, ¿cómo funciona esa niña en la escuela? Claro. Si se está durmiendo con el medicamento. Nadie funciona así. El uso de los medicamentos es bien delicado, por eso los padres tienen que estar bien cerca del neurólogo pediatra, que es la persona que hace ese diagnóstico y además indica ese tipo de medicación. Nosotros siempre recomendamos a las familias que se trabaje con terapia todos los años que se pueda para poder levantar esos procesos de atención y después, si los procesos no han levantado suficiente y la exigencia académica está muy alta, entonces recurrir a la toma de medicamentos, obviamente bajo la supervisión de un médico. Claro. Porque lo que pasa es que tú puedes tener un niño que no presta atención porque está convulsionando, no porque solamente tiene un trastorno de déficit atencional. O de repente porque no lee bien, o sea, no ve bien, o porque las tiroides están alteradas, también. O porque los niveles de azúcar suben y bajan. Entonces, tienes que hacer una evaluación médica. Integral, claro. Exactamente. Antes de medicar. Antes de medicar, y cuando el médico indica, bueno, definitivamente no está pasando nada físicamente, el cerebro está en buenas condiciones, esto es una dificultad de funcionamiento, no una dificultad orgánica. Entonces es que uno dice, bueno, las medidas que se van a tomar son el medicar o hacer las terapias, por todo este proceso, y no a la ligera. Y me preocupa muchísimo, como tú lo dijiste al principio, esto es algo como que está de moda o que se dice mucho. Hay muchas maestras que a priori, o sea, que con la mejor intención. Con la mejor intención dicen, no, es que este niño tiene déficit atencional. Es gravísimo, no puedes decir eso a la ligera. Exacto. Porque eso necesita una base, un estudio, un encefalograma, qué sé yo, una resonancia, que hasta no sé qué tipo de examen te tengas que hacer para poder diagnosticar y otras cosas que puedan complementar. Entonces, a la ligera es muy osado decir eso. Así es, y lo peor es que si el niño escucha eso, entonces dice, no, yo no puedo escribir porque tengo déficit de atención. Claro, el niño empieza a adoptar eso, me etiquetas, y ya yo la etiqueta la compro, me la pongo aquí y todos los días ves al niño y que, es que lo que pasa es que yo tengo, porque sí recuerdo compañeritos que le decían, es que tú eres alérgico, o eres muy sensible, o eres muy no sé qué, y los peladitos se apadrinaban de eso, y que, es que yo no voy a educación física porque es que yo soy asmático. Entonces el profesor de educación física es que me tienen harto los asmáticos, que el ejercicio es bueno para el cuerpo. Pero sí, eso hay que manejarlo con mucho cuidado. La ventaja es que ahora hay mucha tecnología y aquí en Panamá hay muy buenos profesionales para atender a estos niños. Entonces, si uno no está seguro, es mejor consultar, discriminar si realmente está en esa situación o no, para poder dar las ayudas adecuadas al niño. Así es. Muchísimas gracias, interesantísimo. Y creo que uno en casa se puede dar cuenta de ir a donde los profesionales expertos en esto y no a la ligera porque tu vecina, porque la maestra te dijo, no. De repente tu hijo no ve bien, de repente las tiroides, pueden ser muchas otras cosas antes de llegar a un diagnóstico de déficit. Muchísimas gracias, Ana Luisa, por estar con nosotros.